para la entrega de la tarea. Sí, licenciado, gracias. Mañana tenemos clase, mañana sábado, tenemos clase a las 4 de la tarde. Lic, buenas noches. Buenas noches. Solo disculpe con una molestia. Fíjese que yo ya mandé mi tarea, pero fíjese de que en la carátula, o sea, yo hice toda mi tarea, porque la hice a mano y luego la transcribí a Word y la hice en un internet, pero fíjese que yo el tercer semestre lo seguí en la sección F para acumular sana para sacar este curso, y fíjese de que en vez de poner sección B, puse sección F. La costumbre de estar en la F se me fue de una vez y de una vez lo convertí en PDF y ya no pude hacer nada. Como lo hice en un internet, entonces no sé si habrá algún problema. Le voy a quitar como son la tarea tiene un valor de 30 puntos, o sea, no son automáticos, ¿verdad? Sino dependerá la calidad del trabajo. Se lo voy a quitar 29 puntos, ¿le parece? Ay, no, Lick, no sea así, por favor, si estoy súper asustada porque viera que me di cuenta demasiado tarde. No se preocupe, no hay problema. Ay, disculpe, Lick, es que fíjese que la costumbre no me acordé que ahora es sección B, sino que yo seguí poniendo sección F. No se preocupe, fíjese. No hay problema. Ay, muchas gracias, Lick, muy amable. Vayan. ¿Alguna otra consulta, estimados alumnos? Bueno, vamos a comenzar entonces. Solo que terminen de ingresar otros compañeros y comenzamos. Aquí tengo un mensaje del compañero Obed. Le cuento que voy camino a casa, pero hay demasiado tráfico. Puede que me desconecte unos minutos. Por favor, me da ingresos si me llego a desconectar. Sí, con mucho gusto, no se preocupe. Lick, disculpe, buenas noches. Fíjese que ahorita me acabo de conectar aquí con una pequeña duda. En cuanto a la carátula, ¿teníamos que poner la sección? Mire, es sección única, entonces le puede poner sección B, no hay problema. Si en dado caso yo asumí mi trabajo y no le puse sección, ¿tendría algún problema? 29 puntos menos. Ok, entonces le voy a cambiar. No se preocupe, no hay problema. Por eso les estoy diciendo, esta es una sección única. La única diferencia es que se hace sección A y sección B porque los alumnos de la sección A tienen clases de 6 a 7 de la noche. Y los alumnos de la sección B tienen clases de las 7 a las 8 de la noche. Esa es la única diferencia. Pero no se preocupen, no hay problema con la sección, ya que esta es una sección única. Ok, gracias, licenciado. Sí, porque sí, yo no, solo le puse su nombre nada más, mi nombre, número de carnet y trabajo de filosofía, ¿verdad? Sí, no hay problema. Gracias, bueno, licenciado. Vamos a comenzar entonces. Hoy sí ya hay 110 alumnos en la clase.
Vamos a ver hoy modos y figuras del silogismo. ¿Se recuerdan que ayer trabajamos las falacias formales? Hoy vamos a ver modos y figuras del silogismo. La forma del silogismo está determinada por el modo y la figura. El modo se reconoce por la cantidad y la calidad que hay en las premisas. Y la figura se ubica por el lugar que ocupa el término medio. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a ver modos de silogismo. Los modos de silogismo ustedes ya los conocen, ya los hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, va a ser una cuestión rápida que vamos a ver, lo vamos a ver porque está dentro del programa, ¿verdad? Pero como les digo, ustedes ya lo han trabajado. Los modos son las configuraciones de cada figura, según las proposiciones A, E, I, O. Ven, eso ya lo hemos trabajado. Se forman con la combinación de la cantidad y cualidad de los juicios. O sea, cantidad si son universal o particular. Cualidad si son afirmativos o negativos. Vamos a ponerle aquí. Cantidad universal o particular. Y cualidad afirmativo o negativo de los juicios. Esa es la relación que hay. Vamos a ver. Se forman con la combinación de la cantidad, o sea, cualidad universal o particular, y la cualidad afirmativo o negativo de los juicios. Y tenemos que los modos son universal, afirmativo, universal, cantidad, afirmativo, calidad. Ese es el modo, el juicio A. Universales negativos, el juicio E. Particular, afirmativo, el juicio I, y particular, negativo, el juicio O. Ven, eso ya lo hemos trabajado. Ustedes ya lo conocen. Aquí tenemos un ejemplo. Todo árbol tiene vida vegetativa. El tilo es un árbol. Luego, el tilo tiene vida vegetativa. El primero es un juicio A, ¿verdad? Es universal, afirmativo. El segundo es un juicio particular, afirmativo. Ese es I. La conclusión es particular, afirmativa. Juicio I. El silogismo de abajo dice, ningún adolescente es adulto. Ese es un juicio universal negativo. Juicio E. Todo adulto es una persona realista. Ese es un universal afirmativo. Juicio A. La conclusión
ninguna persona realista es adolescente, es un juicio universal negativo. Ven, ya lo hemos trabajado, es bastante sencillo. Ahora, es importante que ustedes sepan esto. La premisa mayor siempre va de primero en el silogismo. En un silogismo válido, la premisa mayor siempre será la primera. Entonces, vamos a poner aquí. Ahí está. La premisa menor siempre será la segunda. Aquí tenemos el ejemplo incorrecto. S es M, M es P, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven un silogismo así, es incorrecto. Lo que tienen que hacer es darle vuelta. Silogismo correcto. M es P, S es M. Veamos un ejemplo. Todas las mariposas son animales llamativos. Todos los insectos son animales llamativos. ¿Cuál es el término mayor? Insectos. ¿Cuál es el término medio? Perdón, ¿cuál es el término medio? Los animales llamativos, ¿verdad? Porque es el que se repite 2 veces. Ahí entonces nos quedan las mariposas y los insectos. ¿Cuál es el término mayor? Los insectos, ¿verdad? Porque en los insectos caben las mariposas. Pero como ven en este silogismo, el término menor está en la parte superior. Entonces, la ubicación es incorrecta. Lo que hay que hacer es darle vuelta. Quedaría así. Todos los insectos son animales llamativos. Todas las mariposas son animales llamativos. ¿Ven? Repito. En un silogismo válido, la premisa mayor siempre será la primera. La premisa menor siempre será la segunda. Entonces, si ustedes tienen un silogismo que sea así, en la parte superior tenga el término menor y en la segunda premisa tenga el término mayor, es incorrecto. Lo que hay que hacer es invertirlo, darle vuelta, ¿verdad? Para que tengamos el término mayor en la parte superior y el término menor en la parte inferior. Aquí tenemos el ejemplo. Todas las mariposas son animales llamativos. Todos los insectos son animales llamativos. ¿Cuál es el término medio? Animales llamativos, ¿verdad? Eso quiere decir que esos dos términos los descarto y solo me quedan mariposas, las mariposas y los insectos. De esos dos, ¿cuál es el término mayor? Insectos. Los insectos, ¿verdad? Porque los insectos caben las mariposas, caben los gusanos, caben, en fin, cualquier cantidad de insectos. Licenciado, buenas noches. Disculpa la interrupción. Dice que hay un alumno que se llama Estorto González que me indica que rato se está intentando ingresar y no lo deja. No sé si habrán más alumnos intentando ingresar. Ya está. Gracias. Entonces, aquí hay otro que está pidiendo ingresar. Entonces, lo que hay que hacer aquí es invertirlo, ¿verdad? Porque este es el término mayor y el término mayor tiene que ir en la parte superior. Aquí está ya la solución. ¿Ven? Ya se puso el término, perdón. Aquí, no, es aquí está. Pues, B y este es S. Ahí está. ¿Ven?
Teníamos mariposas, el menor en la parte superior, y ahora tenemos insectos, es el término mayor en la parte superior, y el término menor está en la parte inferior. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? No, licenciado. No, licenciado, gracias. Y aquí tenemos ya la solución, ¿verdad? Ya correcto. Todos los insectos son animales llamativos. Todas las mariposas son animales llamativos. Entonces, la conclusión sería, aquí le ponemos, entonces, Lick, buenas noches. buenas noches. ¿Podría ser tan amable de explicar nuevamente lo que le comentaba a Alejandra, que tenía varios minutos de ingresar a la clase, entonces no le capté nada, por favor? Pero es que yo no tengo la culpa que ustedes entren tarde. Esta presentación va a estar allí en Moodle, ya, perdón, ya está en Classroom. Fíjese, Lick, que ratos estaba intentando, pero no me aceptaba. Pero entonces la presentación está en Classroom, ¿verdad? Ahí la pueden ver. Porque ustedes siempre deben estar a la hora en punto para poder tener acceso a toda la información. Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces acá para ver el modo. Aquí tenemos entonces, ¿cuál es la conclusión y el modo? A ver, jóvenes, trabajen este silogismo, por favor. A ver, ¿algún valiente? ¿Alguna valiente? Bueno, ya que no hay nadie, pues vamos a seguir. Vamos a ver entonces ahora las figuras del silogismo. Descompongamos el silogismo anterior para que... Sí, pero no tuve ninguna respuesta. Entonces, lo que yo Si gusta, entiendo yo le es puedo que... apoyarse, pero solo voy a cerrar aquí mi puerta donde estoy para poder que no haya bulla. Permítame. Vale, está bien. Yalik. Bueno, dele pues. Primero se Sí, saca el término medio, exactamente. que son Es antiguo, es el término medio. No, es más completo que eso. Escritores antiguos es el término medio. Exactamente. Escritores antiguos o escritor antiguo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles les quedan? eruditos y quintanillo. Perdón, quintiliano. Quintiliano y eruditos, ¿verdad? Entre ellos, ¿cuál es el término mayor? Es eruditos. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Tiene que ser particular, Lick. No, usted haga la conclusión. O sea, sí, cómo no, haga la conclusión. Sí, tiene que ser particular y quedaría algún... Erudito fue quintanillo. No. ¿Algún quintiliano fue erudito? No. Ahí no hay ningún algún. Fue quintiliano. A ver, entonces, dígamelo, estimado. Algún erudito fue quintiliano. ¿Sería Quintiliano fue un erudito? Exactamente.
No, ustedes no inventen algo que no está allí. Porque ahí no hay ningún algún, ¿verdad? O alguna. Exacto. Sino que deben tomar lo que está en el silogismo. Entonces, Quintiliano fue un erudito. Ahora, ¿cuál es el modo de este silogismo? La primera proposición es un universal afirmativo, es un A. Después es un particular afirmativo, es un I. Y el último es un particular afirmativo, también es un I. Bueno, ¿está bien? Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos ahí la resolución. Ahora aprovechemos y veamos cómo estamos con este silogismo en función de las falacias. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera regla? Tiene que tener dos premisas y un término. Debe tener tres términos, Lick. Tres términos. Exactamente. Entonces aquí tenemos 3, está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Cuál es la siguiente? El término medio debe estar distribuido, al menos en una premisa. Al menos en una premisa, ¿verdad? Vamos a ver, solo permítanme que estoy dando ingreso acá. Vamos a ver. Hagan ustedes la relación ahí, entonces. Para mí no es válido, Lick. No, pero no se trata de que si es para usted. Lo que debe hacer es la operación. Veamos primero. El primero, ¿cuál es la distribución? Es distribuido sujeto y predicado no distribuido. ¿No? Ven, no se trata de que para mí, ¿verdad? Sino hay que hacer la... Y el segundo, ¿cómo es la distribución? ¿Perdón? No se distribuye sujeto ni predicado. ¿No? ¿Y la conclusión? De igual forma, Lick, no se distribuye sujeto ni predicado. Entonces, no tenemos problema, ¿verdad? Porque, vamos a ver, aquí tenemos escritores antiguos. Ese es el término medio. Como ven, está distribuido. Estamos bien, ¿verdad? Entonces, según la segunda regla, es correcto el silogismo. ¿Cuál es la tercera? Debe tener al menos una premisa universal. Ahí está la premisa universal. Bueno, ¿qué otra? La número 4, si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Exactamente, la conclusión es particular acá. Sigamos. La quinta debe tener al menos una premisa afirmativa. Aquí la tenemos. Las dos son afirmativas, ¿verdad? No hay problema. Siguiente. Sexta, si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Ok, aquí no hay problema porque como las dos son afirmativas, esa regla no aplica. La siguiente. Si un término S o P está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa. Es la 7, ¿verdad? Para ver si hay ilícito menor o ilícito mayor. Pero si ustedes ven acá, la conclusión, ninguno de sus términos está distribuido. Es no distribuido, no distribuido. Entonces no hay problema. Porque si aquí alguno de los dos estuviera distribuido, sí tendríamos que ver que esté distribuido en su premisa. Pero ninguno de los dos está distribuido. Aquí lo pueden ver, ¿ve? ¿Ven por qué es importante que hagan siempre esta operación? Ahí está. Entonces, ustedes pueden ver que ustedes le pueden poner aquí, silogismo. Ahí está.
No es difícil. Con este ejercicio hicimos las reglas de ayer y trabajamos el modo de hoy. Vamos a alguna duda, jóvenes. Sí, Lick, mire, con respecto a la regla número 3, donde dice debe tener al menos una premisa universal, ahí me quedé un poquito así como que usted dijo que la primera se aplicaba, como dice, los escritores antiguos fueron eruditos, pero no sé si solo porque dice los, o tendría que decir todos o algunos, eso es lo que me quedó ahorita un poco de duda, para que fuera universal. Es que como ahí dice los escritores antiguos, si usted escucha que alguien dice los escritores antiguos, está hablando de todos los escritores antiguos. Ah, ya entiendo. Sí, yo lo había tomado como una particular porque como solo decía los, como que tal vez no eran todos, sino solo una cierta parte de escritores. Por eso ahí se puso que es un juicio A. Y el otro es Quintiliano. Quintiliano, ¿qué es? Es un escritor, es una sola persona. Y por eso es un juicio ahí. Y de todos modos, los dos son juicios afirmativos. Ok, entiendo. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, sí. Licenciado, buenas noches. Mire, disculpe que no, solo para estar segura, es que esto sí me llama mucho problema a la hora del examen o hacer mis ejercicios. Usted decía de que media vez en la conclusión no esté distribuido ni sujeto ni predicado, no habría ningún problema, que sí lo estuviera o que no lo estuviera en sus premisas. Ahora bien, así es, ¿verdad? Y ahora bien, si uno, por ejemplo, que Quintiliano si estuviera distribuido, tendría que estar en su premisa, ¿verdad? Veamos, ahí está, ¿verdad? Vamos a hacer este juicio hipotético. Ven, y le quité el no. Entonces, Quintiliano. Aquí Quintiliano estaría distribuido. Buscamos si Quintiliano está distribuido en su premisa. Aquí no está distribuido. Entonces... ahí sería inválida. ¿Qué sería inválido? ¿Qué tipo de falacia es? De término menor, falacia del término ilícito menor. Exactamente. Hagámoslo correcto, compañera. Ahora hagámoslo con el otro, con el predicado, erudito. ¿Verdad? Que pensemos que aquí está distribuido en la conclusión. Busquemos entonces erudito en su premisa. Aquí lo tenemos, mire. ¿Está distribuido o no está distribuido? No, ahí no está distribuido. Entonces, ¿qué falacia sería? Y sería la falacia de ilícito mayor. Exactamente. Exactamente. En esos casos, pero como aquí, ve, dice no distribuido, no distribuido. Entonces, no hay problema. Ah, muy bien. Ya le entendí, muy amable. Gracias, licenciado, le agradezco mucho. Vaya. Bueno, vamos a seguir entonces, jóvenes. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Ahora veamos las figuras del silogismo. Las figuras del silogismo dependen del lugar que ocupa el término medio en las premisas. Fíjense, para determinar la figura, tenemos que ver dónde está ubicado el término medio. Ahí le tenemos la respuesta. El término medio, o sea, M, vamos a ponerlo aquí, M, algunas veces es sujeto, otras veces es predicado en las premisas. De las combinaciones resultan 4 figuras. La número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Vamos a ver. ¿Para qué sirven las figuras? Es indispensable recordar que no todos los silogismos son verdaderos.
Por eso se han establecido las reglas de las figuras. Las reglas nos permiten saber si un silogismo es válido o es inválido. Con estas normas se pretende garantizar la realización correcta de un silogismo. Aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Esta tabla es la tercera tabla que ustedes deben aprender. Esta no es complicada. Fíjense que la figura número 1, o la primera figura, ven, aquí tengo yo en rojo el término medio. El término medio, M, en la primera premisa, M es sujeto. Y en la segunda premisa es predicado. Esa es la primera figura. La segunda figura, M, en la primera y en la segunda premisa es predicado. La tercera figura, M, en las dos premisas es sujeto. La cuarta figura, M, en la primera premisa es predicado. En la segunda premisa es sujeto. Entonces, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que la primera figura y la cuarta figura son al revés. Eso les facilita comprender cómo se ubica el término medio. Y la figura 2 y la figura 3 también son al revés. Veamos. En la primera figura, M es sujeto, predicado. En la figura 4 es predicado, sujeto. ¿Ven? Es al revés. Ahora, en la segunda figura y en la tercera figura, en la segunda, el término medio en las dos premisas es predicado, y en la tercera figura, en las dos premisas es sujeto. Ahora bien, yo tengo una forma más sencilla de trabajar las figuras. Esa es una regla mnemotécnica. Es un sistema sencillo utilizado para recordar listas de datos relacionando palabras, imágenes. Vamos a aplicar este principio básico para recordar las figuras de silogismo. Me imagino que ustedes en algún momento han utilizado la forma mnemotecnia. Digamos, algunas personas se les olvidan las cosas. Entonces vienen y se atan un hilito en uno de los dedos, digamos en el dedo índice. Y eso es un recordatorio de que tiene que, por ejemplo, ir con el médico. Ah, sí, tengo que ir con el médico, ya tengo amarrado el hilito. Esa es una forma mnemotécnica de recordar algo, ¿verdad? Entonces, ese mismo principio es el que yo aplico para que a los alumnos no les cueste saber dónde están ubicados el término medio en los silogismos. Se puede utilizar una técnica para recordar la ubicación del término medio. Entonces, fíjense que la figura 1, yo le llamo 1 supre. ¿Qué significa supre? 1, la figura. Sujeto, predicado. Eso quiere decir que el término medio en la primera premisa está sujeto y en la segunda predicado. La figura 2 va a ser 2 pre-pre. ¿Por qué? Porque en la figura 2 el término medio está siempre en el predicado en la primera y el predicado en la segunda.
La tercera figura va a ser 3 su. ¿Por qué? Porque en las dos premisas va a ser sujeto, el término medio. Y la cuarta figura, yo le pongo 4 pre-su. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera premisa, el término medio va a estar en el predicado, y en la segunda premisa, el término medio va a ser sujeto. ¿Comprenden esto, jóvenes? A ver, pregunta. ¿Comprenden esta parte? Sí, licenciada, buenas noches. Yo no le he comprendido, la verdad. Yo tampoco, Lic. Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Lo que sucede es que yo lo que estoy tratando con esto es que para ustedes sea más fácil comprenderlo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver con los ejercicios. Vamos a ver. Entonces, aquí tienen ustedes primera figura y en la parte inferior, ven, aquí tenemos lo que les dije. En el término medio lo tengo en rojo. En la primera premisa es sujeto y en la segunda es predicado. Ven, en la parte inferior tengo supre. ¿Comprenden eso los compañeros que dicen que no entendieron? No, licenciado, eso es lo que no le comprendo. Bueno, vamos a ir despacio. En la segunda figura, recuérdense que vamos a ubicar la figura según la ubicación del término medio en las dos premisas, en la premisa 1 y en la premisa 2. Entonces, la figura 2, el término medio siempre va a ser predicado en la premisa 1 y predicado en la premisa 2. Por eso en la parte inferior tengo pre. Eso quiere decir que la figura 2 en las dos premisas es predicado. La tercera figura. El término medio en las dos premisas es sujeto. Por eso en la parte de abajo ven que dice su, que es el sujeto. La cuarta figura, el término medio en la primera premisa es, el término medio es predicado. En la segunda premisa es sujeto. Por eso ustedes ven en la parte inferior dice 4 preso. Bueno, pero si aún así no entienden, vamos a ver en los ejercicios. Por favor, esta es una precaución. La anterior técnica es única y exclusivamente para recordar las figuras. Solo es un ejercicio memorístico. Nunca deben utilizarla como respuesta en ejercicios y exámenes porque serán inválidos. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no pueden poner 1, 4 o 3 su, sino que la respuesta es figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Veamos entonces la primera figura para los compañeros que no han entendido. La primera figura, el término medio, porque es el término medio es el que nos permite saber que esta es la figura número 1. El término medio en la primera premisa es sujeto. En la segunda premisa es predicado. Por eso ustedes ven que yo he puesto acá 1 supre, 1 por primera figura y sujeto predicado. Veamos aquí el ejemplo. Primera figura. Este es un silogismo. Todo animal es mortal. Todo lobo es animal. Vean dónde está ubicado el término medio. En la primera está colocado del lado del sujeto. Y en la segunda está colocado del lado del predicado, que es la palabra animal. Exactamente. Entonces, para que ustedes recuerden esa ubicación, yo les sugiero, les propongo que usen esa fórmula. 1 supre. ¿Ven? Es exactamente la ubicación del término medio.
Ahora, si no lo comprenden de esa manera, pues memorícenselo nada más así. Aquí tenemos siempre la figura número 1. Vean, el primer silogismo. Ningún animal es mortal. Algún lobo es animal. Algún lobo no es mortal. Entonces, se repite la misma tendencia. En la primera premisa es sujeto y en la segunda es predicado. ¿Ven? Por eso ese es figura número 1. Veamos el siguiente silogismo. Ningún animal es inmortal. Todo lobo es animal. Ningún lobo es inmortal. Como ven, es un silogismo diferente al primero, pero permanece la ubicación del término medio. En la primera premisa es sujeto, en la segunda premisa es predicado. Por eso yo les pongo acá 1 supre, para que se recuerden. A ver si le entendí. En la primera sería animal, que sería sujeto, y en predicado sería animal. Exactamente. En la segunda premisa es predicado. Sí, para la figura número 1 siempre van a estar así ubicados los términos. ¿Comprenden esta parte, jóvenes? Sí, licenciado. Vamos con la figura 2, la segunda figura. En la segunda figura, en la primera premisa, el término medio es predicado. En la segunda premisa, también es predicado. Entonces, para que se recuerden, yo me inventé esta fórmula. Pre-pre. 2, pre-pre. ¿Qué quiere decir? Figura 2, predicado, predicado. Aquí tienen ustedes el ejemplo. Toda manzana es fruta, ninguna casa es fruta. Entonces, fruta es el término medio. Y en las dos premisas, ustedes pueden ver, es predicado. Entonces, este silogismo tiene la segunda figura. Pre-pre. Predicado, predicado. Sin importar cuál sea el modo que tenga. Aquí tienen otras. Ven, el modo de la primera es diferente al modo de la segunda. La primera es A o O, la segunda es E y O. Pero la figura es la misma. Toda manzana es fruta. Algún vegetal no es fruta. Entonces, cuando ustedes vean que un silogismo tiene el término medio como predicado en las dos premisas, están frente a la figura 2 o segunda figura. Por eso yo aquí en la parte superior les he puesto 2 pre-pre, 2 predicado, predicado. Veamos el segundo silogismo, que es diferente al primero. Ninguna casa es fruta. Alguna pera es fruta. ¿Dónde está el término medio? En las dos es predicado. Ven que el modo de la primera es A o O y en la segunda es E y O.
Pero la figura es la número 2, porque en las dos premisas el término medio es predicado. Por eso yo les pongo 2 pre, para que se recuerden que 2 es la figura, predicado. Veamos la tercera figura. Ven, en la tercera figura, el término medio en la primera premisa es sujeto. Y el término medio en la segunda premisa también es sujeto. Por eso yo le he puesto 3 susú. 3 se refiere a la figura y sujeto. Porque aquí ustedes pueden ver que en las dos premisas el término medio es sujeto y sujeto. Veamos los ejemplos. Tercera figura. Algún libro es esotérico. Todo libro es bueno. ¿Dónde está ubicado el término medio? En libro LIC. Sí, pero que es sujeto. Sujeto. En las dos premisas es sujeto. Por eso yo les he puesto acá en la parte de arriba 3 susú. 3 de la figura, sujeto. ¿Ven? Es una forma más sencilla de recordarse dónde está ubicado el término medio en la tercera figura. Aquí tienen otros ejemplos. Vean las figuras, vean el modo. La primera es O, A, O. La segunda es A y I. Y la tercera es E, I, O. Pero la figura es la misma. Algún libro no es esotérico. Todo libro es bueno. ¿Dónde está ubicado el término medio? Los dos son sujetos. Veamos el siguiente silogismo. Todo libro es bueno. Algún libro es esotérico. ¿Dónde está situado el término medio? En las dos premisas es sujeto. Veamos el tercer silogismo. Ningún libro es bueno. Algún libro es esotérico. ¿Dónde está situado el término medio? En los dos es sujeto. ¿Verdad? Por eso, cuando ustedes encuentren un silogismo en el cual el término medio en las dos premisas sea sujeto, ese quiere decir que es la figura 3 o tercera figura. Y aquí ustedes tienen sujeto. Veamos la cuarta figura. En la cuarta figura, el término medio en la primera premisa es predicado. En la segunda premisa es sujeto. Ahora, por eso aquí ustedes les he puesto 4 presu. ¿Qué quiere decir? 4 figura, predicado, sujeto, por la ubicación en las premisas. Aquí tenemos cuarta figura. Ningún millonario es mendigo. Algún mendigo es ciudadano. Este es un silogismo de modo E, I, O. Pero, como estamos buscando la figura, ¿dónde están ubicadas las figuras? Perdón, el término medio, ¿dónde está ubicado? Y vemos que en la primera premisa, el término medio es predicado. En la segunda premisa es sujeto. Por eso yo lo tengo aquí como 4 preso. 4 de figura 4, predicado, sujeto, que es exactamente la ubicación
del término medio en las dos premisas. Veamos otros ejemplos. Todo millonario es mendigo, ningún mendigo es ciudadano. Fíjense que este silogismo es A-E-E. ¿Dónde está ubicado el término medio? En la primera premisa es predicado. En la segunda premisa es sujeto. Por eso aquí ustedes tienen 4 presu. 4 de la figura, predicado, sujeto, por la ubicación de la primera y segunda premisa. Veamos el siguiente silogismo. Algún millonario es mendigo. Todo mendigo es ciudadano. Este es un silogismo diferente al anterior. Este es un modo I, A, I. ¿Dónde está ubicado el término medio? En la primera premisa es predicado. En la segunda premisa es sujeto. Por eso, aquí en la parte derecha, ustedes ven que dice 4 presu. ¿Comprenden, jóvenes? Sí, licenciado. A ver, los compañeros que me habían dicho que no entendían, ¿ahora sí comprendieron o todavía no? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, espero que esto les facilite, porque yo lo que ando buscando es que para hacer la relación, ustedes se les facilite con esto, vean. Porque la primera figura, vean arriba y en la parte de abajo dice uno supre. Porque la primera figura, la ubicación del término medio es sujeto predicado. En la segunda figura vamos a tener 2 pre. Ahí lo tienen ustedes, predicado y predicado es el término medio en las 2. En la tercera figura, el término medio en las 2 es sujeto, por eso es 3 su. En la cuarta figura, el término medio en la primera premisa es predicado, en la segunda premisa es sujeto. Por eso en la parte inferior dice 4 presu. 4 predicado, sujeto. Vamos a ver, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna observación? Bueno, entonces, jóvenes, mañana vamos a practicar esto. Vamos a hacer ejercicios mañana, sábado, a partir de las 4 de la tarde. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz noche, Entonces, Rick. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Feliz noche. Y Gracias, doctor. Feliz noche. nos vemos mañana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.